Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema la defensa de la fe y la apostasía. La defensa de la fe y la apostasía. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. La defensa de la fe y la apostasía. Buscamos la palabra de Dios en esta hermosa noche y quiero que me acompañen a la epístola de nuestro hermano Judas. La epístola de Judas, versículos 3 y 4. Judas tiene un solo capítulo. La epístola general de Judas, versículos 3 y 4. Así dice la palabra de Dios. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. En las pasadas semanas hemos estado recibiendo noticias desde los Estados Unidos, específicamente del estado de Alabama, donde la legislatura estatal y con la firma de la gobernadora del estado se aprobó una ley restrictiva contra el aborto. Una ley que busca que los padres se hagan responsables de una sexualidad correcta y que los resultados de esa sexualidad, que son los hijos, sean recibidos como debe ser. Que las ideas de aborto se esfumen de las mentes de los seres humanos y volvamos a valorizar la vida humana como lo establece la Escritura, la palabra de Dios. Pero es interesante ver cómo algunos grupos religiosos llamados cristianos no creen en que hayan leyes restrictivas del aborto, porque han caído en la apostasía mayor. ¿Y cuál es la apostasía mayor, hermano? Es negar la autoridad de las Escrituras y rendir las Escrituras al asesinato, al maltrato, a lo horrible que es el aborto. Y entonces reprochan que un estado, conjuntamente con otros estados, se esté poniendo leyes restrictivas a esa práctica. Ahora uno se pregunta cómo iglesias que se llaman cristianas puedan apoyar, y ellos se van por un caminito, yo hermano, porque así es la apostasía. La apostasía tiende a ser cobarde. Los apóstatas, los pastores apóstatas, tienden a ser cobardes. Las denominaciones apóstatas tienden a ser cobardes. ¿Y en qué sentido son cobardes? Pues ellos hablan que ellos creen en el pro-choice. El pro-choice es que la mujer debe elegir. Y van con la idea del marxismo cultural de que la mujer es dueña de su cuerpo y el falso feminismo. ¿Y cómo es dueña de su cuerpo? Pues si ella decide no tener a ese hijo,
no importando las razones, esa decisión debe ser respetada. Eso es apostasía. Eso es abominación a Dios. Las denominaciones, las iglesias que apoyan el aborto, usando todos eufemismos, no es que nosotros apoyemos el aborto, dicen ellos, es que le dejamos que ellas escojan. No, hermano. Si uno usa esa filosofía de vida para todo pecado, pues si ellos quieren tener 2 mujeres, pues está bien. Pues si ellos quieren robar un sitio, pues está bien, ¿verdad? Porque esa fue una decisión. Y siguen por ahí y pisotean el carácter de Dios que está representado en la ley de Dios y convierten sus iglesias en puras sinagogas de Satanás. Judas nos invita en los versículos que hemos leído, que tenemos que contender ardientemente contra estas personas. Porque dice más adelante, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, han entrado en el cuerpo de Cristo, se llaman iglesia, se llaman pastores de Dios, pero son apóstatas, promotores de asesinato, del homosexualismo, del lesbianismo, contra el matrimonio que Dios estableció. Y en ese sentido, estamos frente a organizaciones religiosas que ya no creen en la Escritura, no creen en la palabra de Dios. Encuestas que se han hecho en esas denominaciones liberales, donde pastores afirman que no creen en la historicidad del texto bíblico, que no creen en el nacimiento virginal, que no creen en la deidad de Cristo. Y uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que esas personas se mantengan en la iglesia? Pero mire, hermano, para eso hay una razón. Si usted va conmigo a 2 de Pedro, y me gustaría que me acompañaran a 2 de Pedro, los hermanos que están oyendo a través de las ondas radiales. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Mire cómo dice Pedro. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pero mire cómo dice más adelante, y muchos seguirán sus disoluciones, muchos van a seguir el camino de Balaán, el camino de la destrucción de esos líderes, de esos pastores. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahora mire el versículo 3, y ahí está la contestación. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Mire cómo dice Pedro. Pedro dice, mire, ¿por qué esta gente se queda? ¿Por qué esta gente está entre nosotros? ¿Por qué esta gente sigue entre nosotros? Por avaricia. Por un cheque que reciben los 15 y los 30. Por beneficios económicos. Pero ellos no creen lo que predican. Son apóstatas. Son demonios entre nosotros. Y nosotros, dice Judas, estamos llamados a defender la fe ardientemente y señalar a esas personas, a esos falsos profetas. En los Estados Unidos, la gran mayoría de las iglesias históricas le han dado la espalda a Dios. La Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, la Iglesia Metodista Unida. Bueno, mira qué interesante, en Puerto Rico hay una iglesia evangélica que no está a favor de los proyectos de libertad religiosa. ¿En qué mente cabe eso, hermano? ¿En qué mente cabe eso? En la mente de apóstatas. Leyes de libertad religiosa que lo que buscan es defender prácticamente la fe de todos.
Que si nosotros tenemos unas prácticas religiosas sean respetadas en los lugares de trabajo. Que nosotros tenemos unos días de adoración, que esos días sean respetados. Pero ¿qué pasa, hermano? Como esas iglesias apóstatas tienen una agenda que coincide, ¿qué cosa? Con la agenda LGBT de los grupos gay, de los grupos enemigos de la iglesia de Cristo. Porque ordenan homosexuales, ordenan lesbianas al ministerio. Y uno se pregunta, ¿cómo uno puede criar una criatura, un hijo, una hija, en una iglesia de esa índole? ¿Cómo es posible? Yo le pregunto a usted, hermano, que está ahí oyéndome por las ondas radiales, ¿cómo uno cría una hija, un hijo, en una iglesia así? En una iglesia que le van a enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, que el aborto es una opción. Que le van a enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas que el matrimonio gay y el matrimonio entre lesbianas es correcto. Que pueden tener una pastora o un pastor que tiene su pareja del mismo sexo. ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Usted quiere criar a sus hijos y sus nietos ahí? Esa es la pregunta que yo estoy haciendo a usted. Mire, y toda esta discusión viene porque por las decisiones del estado de Alabama, nuestra denominación, la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, Iglesia Presbiteriana Reformada en Puerto Rico y sus otras iglesias, todos apoyamos la decisión de Alabama. Somos enemigos del aborto. Y los apóstatas que nos rodean han salido en contra de la decisión de Alabama. Y se han creído que pueden manipularnos con discursos demagógicos de que eso no es amor, de que tenemos que no juzgar a nadie. Todas esas tomas de pelo que hacen con otros, tergiversando la Escritura y no oyendo a Cristo. ¿Oyó? No oyendo al Maestro. Y usted dirá, ¿por qué el pastor dice no oyendo al Maestro? Pues mire, si usted va conmigo a Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10. Versículo 34. Mire cómo dice Cristo. Jesucristo es el que está hablando ahora. Mateo 10, del 34 en adelante. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y a los enemigos, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mire qué sencillo es esto. Mire qué sencillo es esto, y qué complicado es. La iglesia de Cristo es llamada a defender la fe que una vez fue dada a los santos, dice Judas. Defenderla ardientemente, porque es la fe y el carácter de Dios. La ley de Dios es el carácter de Dios. Pero como tenemos iglesias apóstatas que nos rodean, ya no las que mencioné, incluyendo la iglesia episcopal, las iglesias bautistas en los Estados Unidos, que apoyan el aborto, que apoyan el matrimonio gay, que apoyan la ordenación de transexuales al ministerio. Entonces piensan que nosotros nos vamos a intimidar con discursitos manipuladores de que si los atacamos así es que no hay amor. No, hermano, ese es el verdadero amor. El verdadero amor es que señalemos a los que están encubiertamente dentro del cuerpo de Cristo, que van a afectar
a las ovejas, que son lobos rapaces, como decía, oiga, el apóstol Pablo, y quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 20, muy importante, Hechos 20, el versículo 25 en adelante, mire cómo dice, y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Por tanto, mirad por vosotros, estar atentos, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y añade el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y así ha ocurrido, hermano. Así ha ocurrido. Lobos rapaces en medio de nosotros. Lobos rapaces que se unen a los impíos contra la iglesia verdadera de Cristo. Cobardes. ¿Sabe por qué son cobardes? Porque no creen en la Escritura. Pero mire, tú lo que tienes que hacer, hermano, es preguntarle a su pastor. Preguntarle a su pastor. Mire qué sencillo. ¿Usted cree en el matrimonio gay? ¿Usted cree en el aborto? Y que le diga sí o no, que no venga con discurso. ¿Usted cree que se pueden ordenar homosexuales y lesbianas Pero sobre todo, hermano, que veamos qué creen de la Escritura. ¿Creen en el nacimiento virginal? ¿Creen en la resurrección de Cristo? ¿Creen que Jesucristo volverá al planeta Tierra? Ese es el problema aquí, hermanos. Porque la ortodoxia, la defensa de la fe, tiene que estar siempre presente, para que los hermanos que creen en Cristo no sean afectados. Pablo lo dijo aquí, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Que no perdonarán al rebaño, que no le importa al rebaño, que lo que le importa es el dinero, cobrar su cheque. No le importa si creen o no creen. Ellos no les interesa. Y son mentirosos también, porque desde los púlpitos ocultan lo que creen. Porque saben que van a perder su sueldo. Ese es el problema aquí. Y nosotros, los que creemos en la Escritura, porque mire, por ejemplo, el versículo que yo acabo de el versículo que cité de Mateo 10 del 34 en adelante, donde Cristo dice que no ha venido a traer paz a la tierra, sino espada. Los liberales enemigos de la Biblia que están entre nosotros, ¿usted sabe cómo manejan eso? Niegan que Cristo haya dicho esas palabras, así de sencillo. Así de sencillo es esto. Insisten en que muchos de los discursos de Cristo, si no el gran por ciento que están en los evangelios, Él no fue que los dio. Que fueron invenciones de la iglesia primitiva. Que fueron creaciones litúrgicas, poéticas, perícopas así, ¿verdad? Que fueron uniendo del invento, pero no eran así las palabras de Cristo. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde están las palabras de Cristo?
Pues le van a decir, bueno, es que la mayoría de esas palabras se perdieron. Lo más que podemos tener de Cristo hay un 10% y 5%. Y uno se pregunta, ¿y quién determina eso? ¿Usted? ¿Usted determina eso? ¿Quién es usted? ¿Por qué yo le tengo que creer a usted que niega la historicidad de los evangelios y no le creo a los evangelios? ¿Por qué le tengo que creer a usted? Y ese es el problema aquí, hermano. Es negar la Escritura. Es abrir la iglesia como un burdel. Abrir la iglesia como un burdel a toda impiedad en la cual nuestros hijos no van a estar protegidos. Y para eso tengo que negar la Escritura. O tengo que dar ese discurso de lágrimas. Porque si usted los oyera, empiezan con un discurso de lágrimas. Ay, que nos están atacando. ¿Dónde está el amor de Cristo? El discurso de las lágrimas. Para ellos es seguir, ¿qué? Atacando a las ovejas como lobos rapaces. Y te estamos diciendo y te estamos advirtiendo que los lobos rapaces se mueven entre el cuerpo de Cristo. Y que no tenemos y no debemos tener miedo en defender la fe que una vez fue dada a los santos, porque esa es la exhortación que nos hacen los apóstoles y los discípulos de los apóstoles. Vamos a pasar a la noticia religiosa en esta noche. La noticia religiosa del 9 de mayo del 2019 dice lo siguiente: la crisis anglicana se agrava tras la decisión de Gascon de no asistir al encuentro del 2020 en Lambeth. Gascon es una organización de pastores y obispos conservadores de la iglesia anglicana. Y escuche la noticia. Dice que la organización que representa a los anglicanos conservadores no estará en la conferencia organizada por el arzobispo de Canterbury cada 10 años en señal de protesta por las tendencias liberales y pro-LGBTI. Lambeth acogerá en 2020 el encuentro que cada 10 años organiza el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y que reúne a toda la comunidad anglicana en el mundo, aunque en esta ocasión no será así. El evento evidenciará la división que está viviendo la iglesia anglicana después de que la Conferencia Global Futura Anglicana haya hecho un anuncio a través de un comunicado que una gran cantidad de líderes anglicanos del sur global no asistirá a la cita. La decisión se ha hecho pública después de una reunión entre diferentes representantes en Sydney, Australia. La razón es que para el encuentro en Lambeth también se ha invitado a obispos homosexuales de provincias anglicanas en la que se apoya abiertamente la identidad y el estilo de vida homosexual. En su estado actual, dice el manifiesto publicado por el Consejo de Líderes, la conferencia de Lambeth 2020 incluye sínodos que continuamente violan la resolución 1.10, lo que sitúa a la propia conferencia en un incumplimiento de su propia resolución. No mantener la fidelidad en el matrimonio y legitimar prácticas incompatibles con las Escrituras. Esta incongruencia desgarra aún más el tejido de la comunión anglicana y socava las bases para la reconciliación. La entidad también ha anunciado la convocatoria de un encuentro de obispos anglicanos en junio del 2020 que se celebrará en Kikali y que no ha sido organizado para competir, pero que será diseñado principalmente para quienes decidan no asistir a otro encuentro, es decir, los obispos de la comunión anglicana que suscriben la Declaración de Jerusalén. El debate actual sobre el matrimonio y la identidad humana y las cuestiones LGBTI ha provocado una amplia discusión sobre la doctrina cristiana y la autoridad de la Biblia en las diferentes comunidades anglicanas alrededor del mundo. El director, el primado de Nigeria, Nicolás Okoh, manifestó en septiembre de 2018
la posibilidad de una separación estructural que reconozca la realidad de las diferencias irreconciliables sobre la naturaleza de la Biblia y el Evangelio. Mire, como dice aquí la noticia, la crisis anglicana se agrava. Viene sencillamente, hermanos, por cuando usted deja de creer en la Escritura, cuando las organizaciones quieren tergiversar la Escritura, cuando quieren llevar agendas que son contrarias a la Escritura, se crean crisis porque usted no puede estar, como estaba la iglesia anglicana, 5 o 6 siglos enseñando que la Biblia es la palabra de Dios y que toda la moral, la ética y la moral surge de la Escritura. Y de momento yo no sé qué pasó, aunque yo sé lo que pasó, ahora no creo en lo que dice la Escritura. Ahora lo que te enseñé por 5 o 6 siglos, hablando de iglesia anglicana, no sirve. No sirve. Ahora tenemos que reformular todas las cosas. Y hay un grupo de hombres y mujeres que dicen, no, eso no es así. Eso no es así. Porque nosotros creemos en la Escritura. Y entonces ahí vienen las crisis. Se agudizan las crisis. Y vienen las divisiones porque hay hombres y mujeres que creen firmemente en lo que dice la Escritura. Y no importa quién los llame a reunión, el obispo de Canterbury, el Papa o el Dalai Lama, el que sea, no importa. Aquí nosotros estamos para seguir a Jesucristo, nuestro único Rey y Salvador. Así es esto, hermano. Entonces los apóstatas rechinan los dientes. Los apóstatas empiezan a llorar. El lagrimeo ese de los apóstatas. Ay, no me ataquen. ¿Por qué me atacan? Mire, usted fue el que vino como lobo rapaz aquí. Así de sencillo es esto. Y los lobos rapaces no tienen lugar en medio de la manada. Tienen que salir. Y por eso buscan refugiarse en esas iglesias apóstatas que cabe cualquiera y ordenan a cualquiera para seguir con su pecaminosidad. Y en el caso del aborto, que es una cosa, es un crimen. Mire, si usted sabe lo que es un aborto, el aborto es algo terrible. Que hayan organizaciones que respalden el aborto, organizaciones que se llaman cristianas, no es algo que mire, no es ni pensable. Entonces algunos, y voy a leer algo aquí bien interesante, ¿verdad? De un cartel pro vida. Algunos creen que nosotros somos es que ustedes son muy extremistas, porque eso es parte de vendernos, introducirnos un sentimiento de culpa. Pero aquí no hay sentimientos de culpa, porque aquí nosotros creemos en la Escritura y aquí el que manda es Dios. Ahora, este cartel pro vida dice lo siguiente: te diré que es extremo, que nosotros somos extremistas. Mire cómo dice este cartel. Te diré que es extremo. Extremo es inyectar al bebé con veneno, cortar su médula espinal, aplastar su cráneo, desgarrar sus extremidades una a una, vender partes de su cuerpo con fines de lucro, luego alzar pañuelos y marchar celebrando la elección de su madre. Eso es extremo, eso es asesinato. Así es esto, hermano, así es un aborto. Y tenemos organizaciones religiosas que se llaman cristianas que apoyan esto. Entonces nos tenemos que quedar callados. No, hermano. No, hermano. Y yo le exhorto a usted que salga de ahí. Vendrá un juicio final. Y no va a ser frente a mí ni frente al tribunal. Va a ser frente al rey. Y el rey le va a preguntar al juez de todos los vivos y los muertos. Le va a preguntar: ¿qué tú hacías allí? Ay, me que allí fue mi abuelita.
mi abuelita y mi abuelito fundaron esa iglesia, o yo no sé qué, esos inventos así de herencia, cuentos de hadas de herencia. Y a Jesucristo le va a importar un pito, hermano, su abuela, su padre, su madre. Aquí es la gloria de Dios y lo que Dios dice. Así de sencillo. Por eso, estos anglicanos, en esta noticia que hemos leído hoy, son gente valiente, que aman a Dios. Que aman a Dios. Tengo una aquí, creo que 2 preguntitas, una de la hermana Lidia de Bayamón, que nos pregunta que si las Sagradas Escrituras dicen que todos somos pecadores y no hay ni un justo ni uno, pero hay versículos que Dios escucha la oración de los justos y claman los justos y el Señor los escucha. Bueno, es una buena pregunta, yo hermano. Le voy a decir algo. La Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una forma de accesar al trono de Dios y a la gloria de Dios. Y es por medio de Jesucristo. Cuando nosotros creemos en Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, porque nosotros estábamos muertos en delito y pecado, pero el Espíritu Santo nos regenera y nos da el arrepentimiento y nos da la fe, dice la Biblia, porque son dones de Dios. Dios nos declara justos. No por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. Por los méritos de Cristo. Y esos son los justos que Dios escucha. Los que se han arrepentido de sus pecados, hermana. Que han reconocido que son unos pecadores por el poder del Espíritu Santo. Y han sido regenerados por Dios y salvados. Esos han sido declarados justos delante de Dios por los méritos de Cristo. Esos son los que Dios escucha. Así es esto, hermana. Así es esto. Así que en ese sentido es lo que nos dice las Escrituras. De que es una persona que no es justa y otra que es justa delante de Dios. No por sus obras, sino por las obras de Cristo. Es como alguien, mire, que una vez estábamos hablando de este tema, aborto, y me dijo, pero en la iglesia esa que tú perteneces, esa presbiteriana ortodoxa, no hay lesbianas y homosexuales. Miren, posiblemente las hay, pero son personas que están luchando con sus pecados como todos nosotros. Nosotros no estamos hablando de eso. Posiblemente hay mujeres hay damas y mujeres que han venido de su vida de pecado y se han hecho aborto. Mire, no voy a decir ni posiblemente, las hay, vamos, las hay. Vamos. Parece el perdón de Dios. Y gente luchando con su problema sexual, claro que los hay. Vamos. Pero han entendido el mensaje y saben que esto es que tienen que tomar su cruz día a día, como dijo Cristo. Como yo tengo que tomarla día a día por mis pecados, luchar con mi pecaminosidad todos los días, sabiendo que ya Dios me declaró justo por los méritos de Cristo, pero en su vida que me ha transformado, me dirige hacia santidad. Claro que sí. Esa no es la discusión. La discusión es aquí, que llamemos bueno a lo que es malo, como dice el profeta, y llamemos malo a lo que es bueno. Ese es el problema aquí. Ese es el problema aquí. Y los apóstatas quieren llamar bueno a lo que es malo. Y llamar malo a lo que es bueno. Y punto. Ese es el problema aquí. Todos luchamos con nuestros pecados, pero cuando le pasamos la mano al pecado y llamamos al aborto una opción de la mujer, porque la mujer es dueña de su cuerpo, o cuando llamamos a la vida homosexual una opción sexual, también una preferencia sexual, como algo que no es contrario a la Escritura, ya hemos derribado la ley de Dios. Y el problema aquí es, escuche hermano, escuche, que estamos hablando de preferencia sexual y creemos que son, mire, palabras tremendas. Oye, pero qué palabras más escolar, como dicen todos estos impíos. Que ya hay movimientos muy poderosos en Chile, en Holanda, en Europa,
En Canadá, es un gobierno enemigo de la iglesia. El primer ministro de Canadá, Trudeau, es un enemigo de la iglesia, un anticristo que persigue a la iglesia de Cristo. Son gente que no aprenden de la historia, ¿oyó? No aprenden de la historia. ¿Usted sabe por qué no aprenden de la historia? Porque la iglesia de Cristo lleva 2000 años perseguida y siempre desaparecen todos esos perseguidores. Desaparecen, se los lleva la historia, se hacen polvo y la iglesia de Cristo sigue triunfante, pero no aprenden porque la pecaminosidad del hombre los ciega, porque el pecado es dinámico y los embrutece. Ese es el problema aquí. Pues mire, hay movimientos poderosos en Canadá, en Holanda, en Chile, en varios sitios que quieren que se declare la pedofilia como una preferencia sexual. Como así el homosexualismo, el lesbianismo, el pansexualismo, el bestial. Eso es una preferencia sexual. Por eso esos grupos van en busca de tus hijos, van en busca de tus hijas, van en busca de tus nietos. Y por eso quieren introducir la agenda en las escuelas para sexualizar a nuestros hijos, para quitarle la autoridad a los padres, para que sea el Estado, que eso es el marxismo cultural, el que eduque a nuestros hijos, cuando son a los padres que le corresponde esto. Ese es el problema aquí. Y las iglesias liberales, mire, como escucha, aplaudiendo esa agenda. Los apóstatas aplaudiendo esa agenda. Ese es el problema aquí. Esa es la situación aquí. Ese es el problema. Y si nosotros no tenemos eso claro, vamos a tener graves problemas. Así que es importante que los apóstatas de las organizaciones históricas y de otras organizaciones por ahí, de todas esas organizaciones religiosas, sean señalados. Y que si usted pertenece a una, salga y salve su vida de ahí. Ese es el problema aquí. Porque son lobos rapaces en medio. Son impíos que destinados para esta condenación. Y que entendamos que nosotros no podemos tener miedo a nada. Que la legislatura de Alabama, que aprobó todas estas leyes restrictivas, como también, si no me equivoco, en el estado de Tennessee, donde ya se dice, ya se aprobó una ley de que cuando ya se oyen los latidos del corazón del bebé, no se puede realizar un aborto. Se siga este trabajo. Porque lo que se busca, hermano, es que llevar esto de nuevo al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y que por lo menos el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por lo menos, declare que esto debe ser una decisión de los estados y no del gobierno federal. Y así tiene que ser, para defender la vida de los niños, para defender la vida de los inocentes, para defender la vida del indefenso. Porque todo aquel que esté envuelto en un aborto va a tener que dar cuentas a Dios. Un día estarán frente a Jesucristo y Él preguntará, ¿cómo ustedes hicieron algo así? Y nosotros tenemos que buscar que el gobierno se dirija a cumplir la ley de Dios. Porque esa es la guía que tiene que tener todo gobierno, la ley de Dios, el carácter de Dios. Porque ahí está la felicidad y ahí está el avance de la sociedad. Escríbenos
Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. También los hermanos que me han preguntado que interesan ofrendar a través de ATH Móvil. ATH Móvil, puedes enviar tu ofrenda al número de teléfono de la Iglesia Presbiteriana Reformada de ATH Móvil, que es el 787-327-6063. 787-327-6063. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga tu hogar, que la paz de Cristo esté contigo. Dios te bendiga. Amén.